Hola a todos, ¿cómo están? En este video seguiremos tratando sobre la relación que existe entre los punteros y vectores en C, pero ahora desde el punto de vista de qué pasa cuando envío un vector a una función. Ok, entonces en este programa que tengo inicialmente, dentro del main voy a declarar un vector A que va a tener inicialmente estos elementos, entonces no hace falta que coloque su tamaño, pero de igual forma calculo justamente cuántos elementos tiene usando sizeof, así como vimos en el video anterior. Imprimo ese tamaño y después llamo a una función. La idea de esa función es que le sume un valor de 10 a cada uno de los elementos del vector. Cuando presentamos justamente los arreglos y los arreglos unidimensionales, habíamos hablado que cuando enviamos un vector a una función, no solamente enviamos el nombre del vector, sino también su tamaño como un argumento de un parámetro aparte. Entonces, cuando hacíamos la declaración de la función o la definición de la función, colocábamos justamente algo que indique que vamos a trabajar con vectores, pero no le colocábamos el tamaño dentro de los corchetes, sino que enviábamos justamente su tamaño como un entero, un parámetro aparte. Entonces, digamos aquí decimos que en la función vamos a trabajar con un vector y va a tener n elementos según lo que la lógica, digamos, que empleamos en ese momento. Ok, y después tenemos la impresión de resultados. Digamos, hasta aquí nada nuevo, es lo que ya veníamos haciendo. Entonces vamos justamente a mostrar el programa, imprime el tamaño del vector y después justamente, o sea, los elementos iniciales están aquí y los elementos finalmente después de llamar la función son estos. Entonces también habíamos hablado como algo casi axiomático de que cuando, por ejemplo, cuando pasamos variables simples, pasábamos el valor, una copia del valor de esas variables, hablamos también al inicio de punteros, o sea, no enviamos las variables en sí, sino una copia de su valor. En cambio, en vectores ocurría algo distinto, sino que yo enviaba el vector, pero si hacía modificaciones a ese vector en la función, se reflejaba en el vector original. Entonces, en el caso del vector dijimos que no, que a diferencia de las variables simples, no es que enviamos una copia del vector, sino podríamos considerar que enviamos el vector mismo. Por eso que las modificaciones que hacíamos en la función se reflejaban en el vector original que había mandado en la función. En este caso, el main. Ok, entonces ahora digamos la novedad, hablando justamente en relación al video anterior, cuando mencionamos qué es el nombre o qué pasa cuando uso el nombre de un arreglo, en este caso de un arreglo unidimensional o vector. En realidad, cuando le envío el nombre del vector a la función, le estoy enviando la dirección del primer elemento de ese vector. Entonces, el punto aquí es que esto en realidad no es un vector, esto sí es un puntero. O sea, esta B que está aquí es de hecho un puntero. Entonces, justamente no hay la información, o sea, no tiene la información de por sí, justamente para saber cuántos elementos tiene. Entonces, por eso yo tenía que enviarle. O sea, no puedo hacer algo similar a esto para saber cuántos elementos tiene ese vector, porque en realidad esto es un puntero. Por eso necesito enviarle aparte la cantidad de elementos. De hecho, vamos a comprobar eso aquí. Vamos a hacer esta misma operación antes y vamos a ver justamente, aquí vamos a poner la función. Entonces, aquí va a ser el tamaño de b, suponiendo que es un vector, y el tamaño de su primer elemento, así como hicimos para a en el main. Entonces vamos a ejecutar, y como ven aquí, de hecho ya me da luego un warning, una advertencia, y me dice que el sizeof con el b en realidad va a retornar va a considerarlo como un puntero. O sea, eso no es un arreglo, b no es un arreglo, es un puntero. Entonces por eso aquí de hecho igual me imprime el valor, o sea, me da una advertencia, pero hace el trabajo. Y me dice que el tamaño es 1, porque en realidad es un puntero, tiene una dirección de memoria únicamente. O sea, no es que tiene la misma información que tiene el arreglo en la función. Entonces, cuando enviamos justamente el nombre del vector a una función, estamos enviando la dirección del primer elemento de ese vector. Y eso se guarda en B, que por más que tenga una notación parecida a un vector, en realidad esto es un puntero. De hecho, otra prueba, si saco esta parte, es que puedo hacer lo siguiente. B menos menos, por ejemplo. Acuérdense que no podía hacer ese tipo de cosas con un arreglo. O sea, en este caso sí puedo hacerlo. Y de hecho vemos que a todos los números le subimos 10 menos al último. ¿Eso por qué? Es porque justamente como aquí le resté
le hice el b menos menos, le resté menos 1 al valor de ese puntero, me moví a la izquierda en memoria. Entonces habrá afectado primero, en la primera iteración afecta justamente en esa posición que está a la izquierda y después recién empieza a visitar consecutivamente los elementos del arreglo, ¿verdad? Y como dije, como puse aquí n veces, entonces ya no llega a este elemento. Entonces también puedo hacer, digamos, reasignaciones de esa b. Entonces el punto central aquí es que esto en realidad es un puntero. Entonces en la segunda implementación en realidad podía poner, de hecho, así directamente como notación de puntero. Entonces usarlo así o así es indistinto, ¿verdad? Y de hecho, por lo que mencionamos anteriormente de cómo accedo, o sea, cómo manejo las direcciones y cómo accedo a los elementos, de hecho podría dejarlo así porque es intercambiable, o sea, no hace falta que cambie la notación de punteros. Ok, entonces voy a probar justamente con esta, se llama versión 2, donde ya utilizo directamente, digamos, la definición de un puntero. Voy a llamarle también a esta función y le envío A. Entonces, cuando le envío el nombre del arreglo, se va a guardar justamente la dirección del primer elemento dentro del puntero B que está en esta función. Ok, entonces aquí le sumo. Voy a cambiar, voy a sacarle esto. Entonces, ups, a ver. Sí, acá. Ok. Entonces ahí sí. Como llamé dos veces, las dos versiones, digamos, entonces en las dos se le sumó 10 y tenemos estos elementos finalmente. Entonces, el punto aquí es justamente que colocar así como veníamos colocando, en realidad estábamos usando ya un puntero. Entonces podemos ponerlo directamente como un puntero también. O sea, son las opciones que tenemos. Y que además es intercambiable la notación que usemos, ¿verdad? O sea, aquí podía usar lo que usualmente se emplea para punteros, que es esta notación, ¿verdad? Pero cualquiera de los dos, cualquiera de las dos funciona, o sea, es intercambiable. Ok, entonces espero que le haya servido este video y nos vemos en el siguiente.